¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén pasando, promediando un excelente sábado. Ya muchos de ustedes están preparándose para la reunión con amigos, otros quizás están descansando un poco previamente a salir en la noche, en fin. Llegó el tercer videíto de la maratón de Siciliano en su taller, maratón que nos agarramos las costumbres de hacer los sábados, ya hace un par de fin de semana que venimos con esta metodología, para poner un poco a punto, llamémosle, los comentarios, las preguntas que surgen, que por ahí algunos amigos les da fiaca ver toda una charla de 20 minutos para escuchar su respuesta, y otros amigos que por ahí les interesa la charlita, le cortamos la posibilidad de la charlita de amigos que tenemos casi todas las noches en mi taller. Así que bueno, vamos a utilizar esta metodología de videitos y vamos a abordar un tema: pinzas. Tema recurrente en mi canal, si se habrá tocado, pero bueno, son amigos nuevos los que van llegando y preguntan, dado que bueno, hay gente que no se dedica a la plomería o la electricidad o el gas, simplemente quiere armarse de un elenco de herramientas para poder solucionar cosas cotidianas en su hogar, su vivienda, en fin. Lo que voy a describir ahora son herramientas, no importa la marca. Vamos a hacer, como siempre, alguna pequeña descripción de esa calidad, dado que bueno, nos gusta, me apasiona. Pero lo importante de este videíto es que vean qué tipo de pinzas, más o menos qué pulgadas, qué largo y qué utilidad se le puede dar, obviamente. Así que bueno, vamos a empezar arrimándolas al fogón, como quien dice. Notarán que estas son las pinzas que tengo en el tablero. La verdad, podía haber agarrado otro elenco, pero bueno, estoy acá, en el tallercito. O sea que tengo que hacer los videitos con lo que tengo acá. Si no, tengo que ir al taller a buscar otras herramientas. Bueno, lo que no podría faltar en primera instancia, depende el rubro, si no quedará en otra instancia, pero es una pinza muy funcional. Una de 2 posiciones, o llave pinza tipo Ford, de 2 posiciones. Esta es de 8 pulgadas. Créanme que desde mi infancia veo y me gustaría alguna vez poder conseguirla, pero es imposible, dado que bueno, ya pasó. Una pinza de 2 posiciones, era de color azul, los mangos Isolit. Bueno, esa pinza tendría fácil, a esta altura, 50 años. Se perdió como se perdieron tantas cosas que no eran mías esas pinzas, ¿no? Sino que eran, bueno, de Antonio, mi padre. Y la verdad que la primera toma de contacto que yo hice con herramientas fue con las suyas. Lo que pasa es que, bueno, no me las dejaba tocar, no me las dejaba prácticamente ver. Pero como siempre le estaba dando una mano, alcanzándole las cosas y qué sé yo, la verdad que lo que es herramienta a mí me atrapó, y mucho, mucho. Hay videos en el canal describiendo varios modelos de estas. A veces tomé la metodología de hacer 3 en la misma, o sea, 3 herramientas de la misma unidad de distintas marcas. En fin, esta es una Baco de 8 pulgadas. La verdad que para hacer una Baco, en el momento que la compré muy barata. No sé qué pasó, compré un par de unidades más y prácticamente más baratas que una genérica. No sé qué pasó en ese momento, pero bueno. Herramienta a tener en cuenta: pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas. Alicate de 7 pulgadas. 6 pulgadas lo veo chico, 8 pulgadas lo veo grande para determinadas tareas. 7 pulgadas es lo ideal. Bueno, yo en mi caso no lo utilizo para otra cosa que no sea pelar o cortar cables. Eso ya es como prácticamente una norma del canal. No se utiliza para cortar alambre, para cortar clavos, para cortar nada. Simplemente cortar y pelar cables. Por ejemplo, si quisiésemos utilizar un alicate para otra tarea, por ejemplo, yo lo cuento a menudo, pero he desarrollado durante mucho tiempo, y lo sigo haciendo a veces, el mantenimiento de cortinas de enrollar. Estamos hablando de domiciliarias de plástico, de madera, donde bueno, lo que se corta es la cinta, la mal llamada correa. Y bueno, yo
a lo largo del tiempo he descubierto que se corta muy bien con un alicate. Entonces tengo un alicate destinado a ese trabajo. Créanme que el filo no se gasta, pero es distinto. Puede seguir cortando correas, puede seguir cortando correas o cintas de enrollar, pero cables no pela. Pero tiene mucha vida útil para ese tipo de cortes en ese material. El alicate, yo creo que 7 pulgadas, en la caja de cualquier casa no podría faltar, dado que bueno, nada, siempre hay tareas para desarrollar. Lo único, por favor, utilícenlo netamente para cortar o pelar cables, dado que bueno, ya son herramientas que vienen con una obsolescencia programada. Tratemos que esa obsolescencia sea lo más duradera en el tiempo. Retardemos todo lo posible el envejecimiento de la herramienta. Tano, pero vos terminás siendo un esclavo de tus herramientas. En cierta forma sí, pero me gusta cuidarlas. Me gusta cuidarlas porque cuesta comprarlas. Uno genera un vínculo con las herramientas. Y bueno, en el trabajo al 100%, no hay piedad. Hay que hacer la toma de contacto y se tiene que ganar el día. Pero después se lubrican, se limpian, se guardan. ¿Hacés vínculo con todas tus herramientas? No. Con mis herramientas personales sí. Hay herramientas que cumplen otro rol en mi vida, que son las de por ahí simplemente tenerlas por una cuestión de anhelo. Y están las herramientas que utilizo para desarrollar mis tareas y esas prácticamente tenemos un vínculo. Yo sostengo que la herramienta tiene la energía del técnico que la usa. Así que no podría trabajar con otra o con otra de otro técnico. Disculpen la filosofía llevada al terreno de las herramientas, pero bueno, son convicciones. Un alicate siempre se necesita. Pinza universal para cualquier tarea. Van a necesitar tener una pinza. Lo primero que uno pide es, tráeme una pinza. Bueno, la pinza se va a necesitar para apretar, aflojar, cortar. En este caso sí, tenemos un segmento de corte. Traten de que la pinza no tenga cortes lateral, porque yo sostengo, y ya lo dije esta mañana, la saca de centro, la saca de balance, la termina doblando la herramienta, no está bueno. Se mella. Después uno tiene que andar retocando con una lima ahí para que abra y cierre bien. Y pasa en herramientas de excelencia. Así que bueno, una pinza, esta es de 6 pulgadas, la verdad es la chiquita. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque también es conveniente tener una un poquito más grande. ¿Por qué? Porque si van a utilizar el segmento de corte, depende del material, les va a resultar poca la palanca, que eso me van a decir mis amigos, Edgardo Rosso, Miguel, bueno, Eugenio. Comprate una de alta palanca. Pero estamos hablando de gente que por ahí no necesita ese tipo de herramientas tan profesionales. Entonces, por ahí, con una pinza un poco más grande, vamos a poder cortar material, doblar material, con un poco más de facilidad. Ni hablar si por ahí la tuerquita que tengamos que agarrar en ese caso de apuro o en esa situación. Estamos hablando de pinzas para tener en casa para gente que no es del oficio. No le vamos a pedir que se arme un tablero. Yo tendría una de 8 pulgadas, una de 6 pulgadas y ahí se complementa muy bien una con otra. Sean situaciones que hay que tener con una, girar con otra. En electricidad, bueno. Si nos ponemos a enumerar las tareas de electricidad, cada una de las pinzas, podríamos hacer otro videito. Y por ahí lo hago. No, te estás volviendo loquito. Pinza de puntas, 6 pulgadas, no puede faltar. Tiene que estar cuando se queda trabado ese cuerito, cuando se necesita enganchar esa cosita, cuando, no sé, millones de usos que se necesitan una pinza de puntas, tienen que estar, son 6 pinzas, 7 pinzas que les va a solucionar y les va a simplificar todas las tareas que realicen. La verdad, muy recomendable tener este surtidito
de 6 pinzas. Pasamos a esta. Pero la mostraste recién. No. Esta es una pinza de punta plana. Pinza de punta plana con su segmento de corte. Voy a volver a contar lo mismo. Es conveniente tener la mayor cantidad de opciones con segmento de corte, porque yo ya lo dije muchas veces, le pido perdón a los amigos que lo escuchan a cada rato. Cuando estamos en la obra desarrollando una instalación, estamos en la escalera, subimos, bajamos, por ahí cableamos arriba, bajamos a conectar abajo. ¿Qué pasa? Nos olvidamos el alicate. El alicate nos quedó o arriba o abajo. Y una cosa es que pase eso a las 8 de la mañana y otra cosa es a las 4 de la tarde. Uno ya está cansado, subir de vuelta, bajar de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos más opciones con segmento de corte y podemos salir de ese empalme que haya que hacer, terminar las uniones necesarias y después volver a reencontrarnos con el alicate. Si bien esta es otra herramienta para otro tipo de tareas, para apretar empalmes, para pequeñas tuerquitas, o sea, una pinza de punta plana que tiene otras funciones, pero traten de que tenga el segmento de corte. Por ejemplo, en el video que les hice anoche de ZX, la pinza es ciega, completamente ciega, porque marcaron un uso definido para la herramienta, que no se use para otra cosa que no sea apretar empalme, sacar tuerquitas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, quería describirles el elenco básico de pinzas, muy útil, cualquier tarea se necesita esta. Si pueden conseguir esta Esbaco, vale la pena por el precio, al menos al que yo la conseguí en su momento. Pinza de 8 pulgadas, esta es Gedore. Si la pueden conseguir, también la misma situación. En una época tenía muchas de estas. Alguna mandé a un amigo, muy querido amigo, otras tengo dando vueltas. En todas las cajas hay una, que más chica, que más grande. Bueno, la pincita universal más chica. El alicate para funciones netamente de cortar y pelar cable. Pinza de punta para tareas varias. Obviamente, si le van a utilizar algo de esto en plomería, cuando lo terminan de usar, la secan, WD-40, porque después la próxima vez que la quieran usar, esto para abrirlo van a tener que hacer así. Y la pinza es algo que tiene que caer solo. Por eso. Pincita de punta plana y pincita de punta. Les mando un saludo. Tercer videíto de la maratón.